Lo que estoy a punto de compartir con ustedes es algo que pesa en mi conciencia como un gigantesco bloque de cemento, y de lo que no me siento en absoluto orgullosa. Hace algunos años fui víctima de un fraude cibernético que, sin entrar en demasiados detalles, me dejó completamente en la ruina. Me encontraba sumergida en deudas y desesperada por encontrar alguna forma de generar ingresos adicionales que me ayudaran a salir de la situación tan precaria en la que estaba. Fue en medio de este intento desesperado cuando terminé formando parte de una red criminal que operaba en la Deep Web. Aunque cargo con una inmensa culpa por los terribles hechos que mencionaré más adelante, soy consciente de que eso no me exime de responsabilidad. Hace 5 años yo era una persona común, como cualquiera, con un empleo normal y una vida completamente ordinaria. Trabajaba como enfermera en un hospital estatal en mi país natal, lo cual me permitía cubrir mis necesidades básicas: alimentación, vivienda, transporte y poco más. Sin embargo, un día fatídico, persuadida por un conocido, decidí invertir todos mis ahorros en un supuesto negocio digital que prometía triplicar mi dinero en poco tiempo. En lugar de ello, fui estafada y perdí absolutamente todo, quedando en la más completa bancarrota. En ese momento, en el hospital donde trabajaba había un médico que era una figura muy peculiar. Nadie entendía por qué estaba allí. Era un profesional destacado, reconocido en el campo de la medicina en nuestro país, e incluso había dado charlas en varias partes del mundo. Su currículum era impecable, con estudios excepcionales y una trayectoria brillante. Antes de llegar a nuestro hospital, había trabajado en 2 de las instituciones más prestigiosas del país. Sin embargo, de repente, dejó esos trabajos bien remunerados y empezó a trabajar en un hospital gubernamental que, como la mayoría de los hospitales estatales en mi país, tenía serias carencias de infraestructura y presupuesto. Aunque era uno de los más grandes, las condiciones eran bastante precarias. Esto nos parecía sumamente extraño a todos. Sin embargo, nadie se atrevía a cuestionar las decisiones de alguien tan prominente. Quizás pensamos tenía un alto sentido de vocación, o simplemente quería ayudar a los más necesitados. En realidad, nadie sabía cuáles eran sus verdaderas razones. Como mencioné antes, yo estaba desesperada por dinero, así que cada vez que alguien quería ausentarse o no podía cubrir su turno, yo siempre era la primera en ofrecerme como voluntaria. Era conocido en el hospital que, si había un pago extra de por medio, yo estaba dispuesta a aceptar cualquier turno. Tenía que hacerlo si quería salir del agujero financiero en el que estaba atrapada. Una vez, este médico, al que apenas había dirigido unas pocas palabras, me llamó. Esto me sorprendió muchísimo. Nunca había mostrado interés en hablar conmigo antes. Me pidió que fuera a su consultorio y luego me invitó a almorzar. Fuimos a un restaurante donde, para mi asombro, solo estábamos nosotros y el personal del lugar. No había más clientes en ese momento. Esto me pareció algo raro, y tuve la impresión de que él conocía a cada uno de los trabajadores del sitio. Durante la siguiente media hora me hizo varias preguntas sobre mí y mi familia, en especial sobre mis deudas y gastos. Yo, ingenuamente, le conté sobre el fraude que había sufrido. Entonces me preguntó cuánto dinero necesitaría ganar al mes para no tener que preocuparme por mis finanzas nunca más. Estas preguntas me resultaron extrañas. Por un momento, pensé que su invitación tenía un trasfondo romántico, pero no percibí ningún intento de coqueteo. Era más bien un interés frío y calculado. No recuerdo exactamente la cantidad que le dije, pero sí recuerdo que después de escucharme, él me dijo algo que cambiaría todo. ¿Qué estarías dispuesta a hacer si te pagara 3 veces esa cifra? Me quedé en completo silencio, con los ojos muy abiertos. Su tono era serio, incluso un poco siniestro. En ese instante recordé un consejo que mi abuelo me dio cuando era niña. Nunca dejes pasar una oportunidad porque puede que no vuelva a presentarse. Así que le respondí que estaría dispuesta a hacer casi cualquier cosa que me pidiera. Una sonrisa sombría se dibujó en su rostro mientras comenzaba a explicarme de qué se trataba todo. Me contó que tenía acuerdos con otros 2 médicos y varias enfermeras, además de una conexión en la morgue, aunque esa persona ya no estaba porque se había trasladado a otro hospital. Sé que tú no trabajas en la morgue, me dijo, pero sé que te llevas bien con el personal de allí y puedes moverte sin llamar la atención. Fue entonces cuando me di cuenta de que las cosas estaban tomando un rumbo oscuro. Pero aún así, seguí escuchándolo con atención.
Él me explicó que los dos médicos trabajaban con enfermeras de confianza para llevar a cabo un esquema macabro. Cuando uno de ellos atendía un parto y el bebé no nacía vivo, se aseguraban de informar al otro médico mientras llevaban al bebé a la morgue. El otro médico, asistido por las enfermeras cómplices, convencía a otra madre de que su hijo había nacido muerto. Ambos bebés terminaban en la morgue y el engaño se consumaba. En ese momento tragué saliva con fuerza. Sentí mi garganta seca y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Entonces, él continuó explicándome. Lo que necesito que hagas es duplicar los registros. Es decir, el bebé fallecido debe figurar en 2 casos. Uno para la madre cuyo bebé realmente nació muerto, y otro para la madre, a quien le informamos que su bebé nació sin vida. Lo que acababa de escuchar era tan perturbador que mi mente no pudo procesarlo de inmediato. Automáticamente pensé en una pregunta: ¿qué harán con el bebé vivo? Es swingo, pero no llegué a formularla, ya que él prosiguió con su explicación. La enfermera se encarga de coordinar para que ambas familias vean el mismo cuerpo sin sospechar nada. Lo que ocurra después de que el cuerpo sea entregado no es de tu incumbencia. Tu tarea será, tan pronto como ambas familias hayan visto al bebé, sacar al que nació vivo, llevarlo por la parte trasera de la morgue y entregarlo en la misma camioneta negra con vidrios polarizados. Ellos abrirán el maletero, pondrás al bebé allí, darás la vuelta y regresarás al hospital como si nada hubiera pasado. En ese momento lo miré, tratando de mantener la calma. Me disculpé diciendo que necesitaba comprender exactamente en qué me estaba involucrando antes de aceptar. Ya tenía un pie dentro de este oscuro escenario, pero quería asegurarme de entender los riesgos y si la cantidad que había mencionado era real. El médico me miró fijamente con una expresión seria y dijo: cuando trabajaba en el otro hospital, incluso en los meses más lentos ganaba cifras exorbitantes. Así que, si me mudé a este hospital menos prestigioso, es porque este negocio genera muchísimo dinero. Los bebés son vendidos en el mercado negro a través de la Deep Web. No sé para qué los usan y, para ser honesto, no me importa. Lo único que importa es que, por cada bebé que entrego, obtengo suficiente para pagar a los médicos, a las enfermeras, y a ti, si decides involucrarte. Después de cubrir los costos, aún me quedan más de $4,000 limpios por cada caso. Admito que sentí un miedo indescriptible. Sabía que, en ese punto, no podía simplemente decir que no. Era evidente que detrás de esto había personas muy peligrosas, y ahora sabía demasiado como para simplemente marcharme. Aún así le pregunté qué pasaría si no aceptaba, o si más adelante quería retirarme del negocio o dejar el hospital. Él me sostuvo la mirada y dijo con un tono gélido: una vez que entras, la única forma de salir es muerta. Mis nervios estaban al límite. Tomé el último sorbo de mi café con las manos temblorosas y le respondí: estoy dentro. Así fue como comencé a trabajar para él. No participé directamente en la Deep Web, pero sí trabajé para este médico que estaba profundamente involucrado en esa red criminal. Por lo tanto, también formé parte de una de las muchas organizaciones macabras que operan en ese oscuro mundo. La primera vez que tuve que hacerlo me sentí horrorizada. Quería llorar y vomitar. Me sentía asqueada de mí misma como ser humano. Pero, en ese momento, ya no se trataba solo de dinero. Mi propia supervivencia estaba en juego. Sin embargo, al final de ese turno, el doctor me entregó discretamente $500, lo que alivió un poco mi culpa, aunque odio admitirlo. Con el tiempo, lamentablemente, me acostumbré. Este trabajo no era diario, pero hubo un mes en el que gané $5,000. A veces, solo me pedían que ignorara ciertos procedimientos con los bebés ya fallecidos, y me pagaban igual. Pero nadie hace un pacto con el mal sin pagar un precio. Todo se derrumbó hace un par de años. Salí de la morgue para entregar a un bebé que, según el registro, había nacido muerto. El procedimiento se realizó como siempre, y la camioneta negra estaba allí esperándome. Pero de repente se escucharon disparos. La camioneta arrancó a toda velocidad, y en cuestión de segundos, varios hombres vestidos de civil me rodearon. Me metieron a empujones en un auto blanco, me amordazaron, ataron mis manos y me cubrieron los ojos con una venda. Estuve en el auto alrededor de 3 horas, hasta que finalmente nos detuvimos en una casa. Allí me sacaron, me llevaron a empujones al interior y me ataron a una silla.
Durante mi tiempo en ese lugar sufrí cosas que preferiría no repetir ni revivir. Después de aquello, me dejaron sola durante 2 días, sin comida ni agua. Estaba aterrada, sin saber exactamente en manos de quién me encontraba. Al tercer día apareció una persona que se identificó como agente de la policía cibernética. Me ofreció 2 opciones: cooperar con ellos o simplemente dejarme ir. Pero era evidente que esta segunda opción no era realista. Para ese punto, la organización ya debía saber que la policía me tenía. Poner un pie fuera sin protección era una sentencia de muerte. Sin alternativa, accedí a colaborar. Gracias a la información que proporcioné, lograron capturar al médico y a varios de sus cómplices dentro del hospital. Sin embargo, éramos solo una pequeña pieza de una red mucho más grande. Actualmente, tanto el médico como yo, junto a otras personas, estamos bajo protección de las autoridades, siendo testigos clave para desmantelar esta organización. Aún así, soy plenamente consciente de que en cualquier momento pueden encontrarme, y ese será mi fin. Como dicen, el karma nunca perdona. Esto me sucedió cuando tenía 17 años. En ese entonces, todo este asunto de la Deep Web apenas comenzaba a salir a la luz. Yo estaba cursando mi último año de secundaria. Recuerdo que la primera persona que escuché hablar sobre la famosa red oscura fue un compañero llamado Lucas. Este chico tenía solamente 16 años, pero ya era un prodigio en temas de hacking. Varias veces lo escuché mencionar el tema, aunque nunca le presté mucha atención. Sin embargo, tiempo después, cuando empezó a hacerse más conocido, mi curiosidad despertó. Fue entonces cuando le pregunté a Lucas sobre el asunto. Él me explicó algo como que no se podía acceder a ese lugar sin un enlace especial, como si alguien desde allí tuviera que darte acceso. O eso fue lo que entendí. Decidí preguntarle directamente si sabía cómo entrar a la famosa Deep Web y si alguna vez lo había hecho. Lucas miró rápidamente a ambos lados y me dijo que sí, que podía enviarme un enlace cuando llegara a su casa. Ese día recuerdo haber esperado con ansias el mensaje. Estaba muy intrigado por lo que podría encontrar allí. Al principio, mi mente imaginaba cosas como archivos clasificados, información sobre extraterrestres o teorías conspirativas. Pero lo que encontré fue algo muy distinto. Alrededor de las 8 de la noche, Lucas finalmente me envió el enlace. Al abrirlo, apareció en mi pantalla una especie de buscador. Yo no tenía idea de cómo navegar por ahí, pero noté que había un montón de categorías en la parte derecha de la pantalla. No sé si eso es lo común o si fue el lugar al que me dirigió mi amigo. Un enlace llamó mi atención de inmediato porque estaba relacionado con comidas exóticas. Así que hice clic en él. Cuando la página se abrió, apareció una especie de chef que estaba a punto de preparar un platillo. Sobre la mesa había varios ingredientes, muchos de los cuales usamos comúnmente en la cocina. Pero algo me resultó extraño. Había muchas personas conectadas viendo ese video. Me pareció curioso, porque pensé que sería el único anormal que iba a la Deep Web a ver a un tipo cocinando. Sin embargo, parecía que había casi 2000 personas viendo también. Por un momento pensé en cerrar el video, pero el cocinero era carismático y parecía muy entusiasmado. Además, mi curiosidad por saber cuál sería el ingrediente principal seguía aumentando. El hombre comenzó a cortar cebollas, apio y otras verduras, pero los comentarios estaban llenos de personas que parecían impacientes porque revelara el ingrediente principal. Había una especie de emoción colectiva en el aire. Entonces algo hizo clic en mi mente. Claro, ya entiendo. Debe ser algún animal exótico, como una zarigüeya o una serpiente. Me preparé para ver algo así, pero cuando el chef abrió un enorme refrigerador, lo que sacó de allí es algo que nunca voy a olvidar. Para mi horror, era una pierna humana de hombre, completa, con todo y pie. Di un salto en mi silla y cubrí mi boca con las manos mientras veía al sujeto reír y bromear mientras cortaba esa pierna, y la colocaba en una cacerola caliente junto con los otros ingredientes. Miré nuevamente los comentarios buscando alguna señal de que era un truco, algo de utilería. Pero no, aquello era carne humana real, una pierna auténtica. En cuanto lo entendí, cerré la laptop de golpe y llamé a Lucas, furioso. Lo insulté por enfermo y le conté lo que había visto. Pero ese desgraciado solo se rió de mí. Desde ese día nunca volví a entrar a ese lugar. Eliminé el enlace de mi computadora y juré que, si volvía a abrirse,
Prendería fuego a todo. Esa experiencia me hizo darme cuenta de lo retorcida que puede ser la gente. Luego Lucas me explicó que todos los platillos que ese hombre preparaba estaban a la venta. Eso explicaba los comentarios de personas diciendo cosas como: no puedo esperar a recibir mi pedido. Desde entonces, por culpa de mi maldita curiosidad, esa imagen de la pierna humana me persigue en mis pesadillas. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de esa pierna humana volvía a mi mente. Mi mente no podía procesar cómo alguien podría hacer algo tan monstruoso, y peor aún, cómo podía haber miles de personas disfrutando de ello. Me di cuenta de que había abierto una puerta a un mundo del que no quería ser parte, y me pregunté cuántas cosas horribles más podrían estar ocurriendo allí. Con el paso de los días, intenté retomar mi rutina, pero me resultaba imposible. Cada vez que alguien hablaba sobre cocina o incluso veía a alguien cortando verduras en casa, mi cuerpo se tensaba y las manos me temblaban. Fue entonces cuando decidí buscar ayuda. No podía contarle esto a mis padres. Seguramente me habrían prohibido usar la computadora. En cambio, hablé con un profesor de informática, alguien que siempre había demostrado ser comprensivo y discreto. Le conté todo, omitiendo algunos detalles sobre mi conexión con Lucas. Su expresión pasó de la incredulidad al horror en cuestión de minutos. Luego de pensarlo, me dijo algo que me heló la sangre. Tienes que tener cuidado. Ahora que has entrado a la Deep Web, ellos podrían estar observándote. Algunos sitios rastrean a quienes los visitan, especialmente si ven cosas comprometedoras. No supe qué hacer con esa información. ¿Realmente podían estar vigilándome? Mi paranoia aumentó al punto de cubrir la cámara de mi laptop con cinta adhesiva y desinstalar todos los programas que Lucas me había recomendado. Pero aún así, sentía que no era suficiente. Cada vez que recibía un correo desconocido o una notificación extraña, mi corazón se aceleraba. Una noche, mientras intentaba concentrarme en estudiar para un examen, recibí un mensaje anónimo. El asunto decía: ¿te gustó lo que viste? Mi corazón se detuvo. No tenía remitente, pero el contenido del mensaje me hizo sentir un frío indescriptible. Sabemos quién eres. Si hablas, lo lamentarás. Cerré el correo de inmediato y desconecté mi computadora de la red. Después de eso, tomé una decisión. Llamé a Lucas y por primera vez no traté de insultarlo ni de confrontarlo. Simplemente le dije que necesitaba su ayuda. Le expliqué lo del mensaje y le rogué que me dijera cómo borrar cualquier rastro de mi visita a esa página. Lucas, aunque al principio se mostró reacio, finalmente accedió. Pasamos toda la noche eliminando rastros, cambiando configuraciones y asegurándonos de que mi computadora estuviera limpia. Con el tiempo los mensajes cesaron, pero la sensación de estar siendo observado nunca desapareció del todo. Incluso ahora, años después, cuando escucho hablar sobre la Deep Web, un escalofrío me recorre la espalda. A veces pienso en la cantidad de gente que aún navega por esos rincones oscuros, buscando cosas horribles o, peor aún, siendo víctimas de ese mundo. Si algo aprendí de esa experiencia, es que hay puertas que nunca deberían abrirse, y una vez que las cruzas nunca vuelves a ser el mismo. Cuando tenía 17 años, mi padre consiguió un empleo en otro estado, lo que nos obligó a mudarnos. Ese cambio fue bastante repentino para mí y, siendo sincero, resultó difícil dejar atrás a mis amigos y mi escuela. No obstante, a pesar de la distancia, siempre mantuve el contacto con mis 3 mejores amigos de toda la vida: Alan, Chris y Dave. Todos los viernes hacíamos videollamadas grupales a través de Facebook para ponernos al día. Una noche, gracias a un video que compartió mi amigo Dave en el chat, las cosas tomaron un giro sumamente inquietante y aterrador. Era un viernes por la noche como cualquier otro, cerca de las 11 de la noche. Mis padres ya estaban dormidos, y yo me encontraba solo en mi cuarto. Como de costumbre, me conecté por videollamada con mis amigos. Recuerdo que por aquel entonces se estaba celebrando el Mundial de Fútbol del 2018, y ese fue el tema principal de conversación durante toda la noche. Sin embargo, cuando ya estábamos a punto de despedirnos, Dave preguntó, de forma completamente espontánea, en el chat grupal: «Oigan, ¿quieren ver algo interesante? Aquí es donde la historia empieza a torcerse». Chris respondió con entusiasmo: «Claro, amigo, ¿qué tienes?».
Sin dar más explicaciones, Dave compartió un video perturbador y grotesco en el grupo. En el video se veía a un hombre siendo desollado vivo. El individuo estaba sobre una mesa, con manos y pies atados con correas a las esquinas, mientras otra persona, con una máscara similar a la que aparece en la película Scream, le cortaba la piel con un bisturí como si se tratara de un animal. Todo esto sucedía mientras el hombre estaba completamente consciente. El video duraba solo unos segundos, pero fueron más que suficientes para hacerme saltar de la silla, horrorizado. Alan exclamó de inmediato: ¿Qué diablos es esto? ¿Por qué nos envías algo así, amigo? ¿De dónde sacaste ese video? Chris también reaccionó, claramente conmocionado, y preguntó lo mismo. Por mi parte, como siempre he sido una persona muy impresionable, estaba en estado de shock por las imágenes tan perturbadoras y no pude decir nada en el momento. Cuando finalmente reaccioné, lo único que logré expresar fue: «No vuelvas a mandarme esta basura». Sin embargo, a pesar de lo impactantes y realistas que eran las imágenes, llegué a pensar que se trataba de una de esas películas extremadamente violentas que parecen reales. No podía concebir que alguien fuera capaz de hacer algo tan cruel e inhumano en la vida real. Entonces Alan insistió en su pregunta: ¿De dónde sacaste ese video, Dave? Finalmente Dave respondió: «Se los diré, pero tienen que prometer que no le contarán a nadie». Todos nos quedamos en silencio por un momento hasta que Alan rompió la tensión diciendo: «Amigo, por favor, dime que no eres tú el psicópata que grabó esto». Dave respondió riendo: «Claro que no, idiotas. No tengo tanto valor para algo así». Tras esto todos comenzamos a bromear, pero después de las risas Dave nos confesó que había obtenido el video de la Deep Web. Aunque yo ya había escuchado hablar de este término, solo sabía que era una parte oculta de Internet donde se podía acceder a contenido ilegal. A pesar de mi desconocimiento, los rumores que había oído sobre esa red secreta siempre me habían inquietado. Nunca imaginé que fuera posible encontrar cosas tan macabras y mucho menos que alguien como Dave se interesara en ese tipo de contenido. Luego, Dave compartió una imagen. En esta se veía a una mujer sin brazos ni piernas, junto a una descripción titulada Muñeca número 30. El texto explicaba las posibilidades inhumanas que se podían realizar con la víctima antes de ser enviada a los compradores. Me sentí profundamente perturbado al leer eso, aunque seguía algo escéptico sobre la autenticidad de todo. Las imágenes parecían demasiado reales como para ser un engaño, pero algo me inquietaba más. ¿Desde cuándo mi amigo se interesaba por cosas tan sórdidas? Conocía a Dave desde la primaria, y aunque ambos compartíamos aficiones por películas de terror, jamás imaginé que podría interesarse en algo así en la vida real. Le pregunté directamente: ¿por qué visitas sitios como esos? ¿Desde cuándo te interesan cosas tan horribles? Su respuesta fue: bueno, solo entro de vez en cuando por pura curiosidad. Mientras respondía en mitad de su explicación, un usuario desconocido apareció en el chat de video. ¿Quién es ese?, preguntamos todos. No tengo idea, lo juro por Dios, dijo Dave. En ese instante mi nerviosismo estaba por las nubes. Todo esto de la Deep Web ya me estaba superando. Le pregunté a Dave: dime la verdad, ¿es este uno de tus estúpidos contactos de la red oscura? Porque voy a llamar a la policía si lo es. Intenté mover el cursor del mouse para salir de la videollamada, pero este no respondía. No importaba cuánto lo intentara, el mouse no se movía. Fue entonces cuando el video del usuario desconocido se activó. Era un individuo que llevaba puesta una máscara de cerdo, pero no parecía una imitación comprada en una tienda. Más bien, daba la impresión de ser la piel real de un cerdo, desollada y utilizada como rostro, similar a algo sacado de una película como La masacre de los cerdos. Chicos, ¿alguien está viendo lo mismo que yo?, pregunté, esperando con todo mi corazón que esto no fuera otra de las bromas pesadas de Dave. Le dije eso a mi amigo, sabiendo que le encantaba hacer todo tipo de tonterías para asustarnos en ocasiones. Sin embargo, Dave reaccionó genuinamente asustado, asegurando que tampoco tenía idea de lo que estaba pasando. En ese momento, el hombre con la máscara de cerdo se acercó a la cámara, y por alguna razón, sentí que estaba mirando directamente a los ojos del mal absoluto. El videochat con mis amigos se congeló por completo. La única transmisión activa era la del hombre cerdo, y parecía que nuestras computadoras estaban siendo intervenidas.
No podía entender lo que estaba ocurriendo hasta que escuché al hombre decir: «Hola, ¿puedes verme?» Di que sí, si puedes oírme. De inmediato salté hacia atrás, aterrado y tartamudeando logré preguntarle: ¿Qué quieres de mí? El sujeto respondió con calma y un tono perturbador: «Oh, conoces esa sensación cuando estás con alguien durante demasiado tiempo, ¿verdad? Todo se vuelve monótono, aburrido. Por eso siempre estoy buscando algo nuevo, algo fresco. Una muñeca nueva que me haga sentir vivo otra vez. Sí, eso es justo lo que necesito. Y adivina qué, creo que hoy voy a conseguir exactamente lo que quiero». Estaba completamente consternado, sin entender qué estaba ocurriendo. Fue entonces cuando un sonido de fondo llamó mi atención, una voz femenina apagada, como gemidos o gritos ahogados. El hombre cerdo giró la cámara en dirección a ese sonido, revelando a una mujer sin brazos ni piernas, con cinta adhesiva cubriendo su boca y una cadena alrededor del cuello. La mujer agitaba desesperadamente lo que quedaba de sus extremidades en un intento por escapar. Un par de segundos después, el hombre cerdo comenzó a acercarse a ella, sosteniendo un enorme hacha en sus manos. Al ver eso, mi respiración se volvió errática, un nudo se formó en mi estómago, y todo mi cuerpo comenzó a temblar. Sentí que estaba a punto de tener un ataque de pánico, sabiendo lo que esa pobre mujer estaba a punto de enfrentar. El hombre cerdo levantó el hacha con ambas manos, sosteniéndola en el aire. Grité con todas mis fuerzas: «Déjala en paz, voy a llamar a la policía, déjala ya». Apreté los ojos con fuerza, incapaz de soportar lo que sabía que estaba por suceder. Antes de cerrar los ojos por completo, vi por última vez a la mujer y noté algo que me dejó helado. Era la misma mujer de la fotografía que Dave había compartido antes. Inmediatamente después, el sonido de los golpes del hacha comenzó a resonar. Me levanté de mi silla con tal fuerza que ésta salió disparada hacia atrás, chocando contra mi cama. Me giré para darle la espalda a la pantalla, cubriendo mis ojos con las manos mientras sollozaba incontrolablemente. Esa grotesca escena era demasiado para soportar. Sin embargo, de repente, todo quedó en silencio. Lentamente, quité mis manos de mi cara y me volví hacia la computadora. Para mi horror, el hombre cerdo ya no estaba en la pantalla. Estaba completamente aterrorizado. Mi corazón latía con fuerza, mis manos estaban sudorosas y todo mi cuerpo temblaba sin control. Parecía como si todo aquello no hubiera ocurrido, como si fuera una horrible pesadilla. Pero no lo era. Era real. Esa aterradora imagen seguía repitiéndose en mi mente una y otra vez. Corrí al baño, lavé mi cara con abundante agua y me sequé con una toalla. Cuando regresé a mi computadora, escribí rápidamente en el chat grupal: «Amigos, por favor, díganme que ustedes también vieron eso. ¿Qué diablos acaba de pasar?». Mis amigos comenzaron a responder, confirmando que sus computadoras también habían sido controladas. Todos habían visto al hombre cerdo, pero ninguno quiso entrar en detalles. Era como si compartiéramos el mismo miedo paralizante. Desde ese día, mis amigos y yo acordamos dejar todo ese asunto en el pasado y no volver a mencionarlo jamás. Aún así, esas imágenes jamás salieron de mi cabeza. Hasta el día de hoy, tengo una pesadilla recurrente en la que el video se repite una y otra vez. Cada vez que sueño con ello, me despierto hiperventilando y temblando, tal como aquella noche en que mi computadora fue tomada por el hombre cerdo. Después de aquella noche, intenté retomar mi vida con normalidad, pero no fue sencillo. Cada vez que encendía mi computadora, una sensación de paranoia me invadía. Revisaba cada rincón del sistema, convencido de que en cualquier momento algo volvería a aparecer en mi pantalla. Incluso dejé de usar redes sociales por un tiempo, temeroso de que cualquier mensaje pudiera venir con una sorpresa desagradable. El grupo de amigos tampoco volvió a ser el mismo. Aunque intentamos continuar nuestras videollamadas como antes, el ambiente era diferente, cargado de tensión. Siempre había silencios prolongados, y nadie se atrevía a mencionar lo que habíamos visto. En el fondo, todos sabíamos que algo se había roto entre nosotros, una parte de nuestra amistad que nunca sería igual. Poco después me llegó un correo electrónico de un remitente desconocido. El asunto decía: «Sé quién eres». Mi cuerpo se paralizó al leer esas palabras. No me atrevía a abrirlo de inmediato, pero la curiosidad me venció. El mensaje era breve, apenas unas líneas. «No puedes escapar de lo que viste, siempre estaré cerca».
No había adjuntos, solo ese texto. Intenté tranquilizarme pensando que podía tratarse de una broma pesada, pero algo en el tono del mensaje me decía que era real. En los días siguientes, empecé a notar cosas extrañas. Mi teléfono recibía llamadas de números desconocidos, pero al contestar, solo escuchaba una respiración pesada al otro lado. Una noche, mientras trataba de conciliar el sueño, juraría que vi una sombra moverse fuera de mi ventana. Me levanté de inmediato para revisar, pero no había nadie. Aún así, no pude sacudirme la sensación de que estaba siendo observado. Mis pesadillas también comenzaron a intensificarse. Cada vez que cerraba los ojos, veía al hombre cerdo alzando el hacha. La escena se repetía con más detalles cada vez, como si mi mente quisiera recrear aquello que no había alcanzado a ver por completo. En algunas ocasiones, la mujer de la cadena me miraba directamente, como si estuviera pidiéndome ayuda. Esos sueños me perseguían incluso cuando estaba despierto. Finalmente decidí investigar más sobre la Deep Web, tratando de entender cómo alguien podía haberse infiltrado en nuestras computadoras y quién podría estar detrás de aquello. Lo poco que encontré no hizo más que aumentar mi miedo. Testimonios de personas que habían sufrido amenazas similares, relatos de usuarios que desaparecieron tras interactuar con personas anónimas en esa parte oculta de Internet. Todo apuntaba a que no estaba lidiando con una simple broma, sino con algo mucho más peligroso. Un día, mientras caminaba de regreso a casa desde la escuela, sentí que alguien me seguía. No veía a nadie directamente, pero la sensación era inconfundible. Al llegar a mi puerta encontré un sobre sin remitente en el suelo. Dentro había una sola fotografía. Era yo, en mi habitación, frente a la computadora, con una expresión de terror. Al fondo, se veía claramente la figura del hombre cerdo reflejada en la pantalla. Esa fotografía fue la gota que colmó el vaso. Decidí contarles a mis padres lo que estaba ocurriendo. Por supuesto, no sabían mucho de tecnología ni entendían a qué me refería con la Deep Web, pero mi madre sugirió que denunciara todo a la policía. Aunque al principio me mostré reacio, pensando que nadie me creería, acepté que no podía enfrentar esto solo. Fui a la estación con mi padre y presenté una denuncia, llevando la fotografía como prueba. El oficial que nos atendió se mostró serio y preocupado al escuchar mi historia, pero cuando mencioné la Deep Web, su expresión cambió. Me explicó que este tipo de casos eran complicados de rastrear y que muchas veces los responsables no dejaban pistas claras. Aún así, prometió investigar. Durante semanas estuve en un constante estado de paranoia. Había dejado de usar la computadora por completo, pero sentía que eso no era suficiente. Tapé las cámaras de mi teléfono y mi laptop con cinta, y siempre dormía con las luces encendidas. A pesar de mis esfuerzos, las llamadas y correos anónimos continuaban. Parecía que quien estuviera detrás de esto disfrutaba viendo mi miedo crecer. Un día recibí una carta del departamento de policía. Decía que habían rastreado el origen de la fotografía y que provenía de un servidor en el extranjero, fuera de su jurisdicción. Me aconsejaron cambiar de computadora y tomar precauciones, pero en esencia, no podían hacer mucho más. Fue como si una puerta que yo creía cerrada se hubiera abierto aún más. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché un ruido proveniente de mi ventana. Mi habitación está en el segundo piso, así que pensé que sería el viento. Pero el sonido se repitió, esta vez más fuerte como un rasguño. Me congelé de miedo y, con las manos temblorosas, tomé mi teléfono para encender la linterna. Al dirigir la luz hacia la ventana vi una figura. Era él, el hombre cerdo. Mi corazón latía tan rápido que pensé que me desmayaría. No esperé a ver qué pasaría después. Corrí escaleras abajo, gritando, y desperté a mis padres. Mi padre salió con un bate, pero no encontró a nadie. Al día siguiente, decidimos mudarnos. Era la única manera de sentirnos seguros, aunque yo sabía que mi miedo no desaparecería con un cambio de dirección. Han pasado años desde ese incidente. Ahora vivo en una ciudad diferente, lejos de todo lo que me recuerde esa experiencia. Ya no tengo contacto con mis amigos. Todos seguimos adelante, pero nunca volvimos a hablar del tema. A veces, cuando estoy solo en casa, siento que alguien me está mirando. He llegado a convencerme de que el hombre cerdo no era un simple acosador de la Deep Web, sino algo más. Algo que no puedo explicar. No importa cuántos años pasen, la imagen de esa máscara y el sonido del hacha siguen presentes en mi mente,
como un recordatorio de que hay cosas en este mundo que jamás podremos entender. Y lo peor de todo es que, en el fondo, sé que esto no ha terminado. La narración que estoy a punto de compartirles no solo es inquietante, sino profundamente desgarradora. Hasta el día de hoy, recordarla sigue siendo muy doloroso para mí. Esto sucedió hace aproximadamente 9 o 10 años, cuando conseguí empleo como encargado de inventario en un gran depósito ubicado en las afueras de la ciudad. Fue allí donde conocí a Elena, una joven de 29 años que trabajaba conmigo en el área de textiles. Elena y yo no éramos amigas íntimas, pero sí compañeras cercanas y disfrutaba mucho pasar tiempo con ella por las tardes, especialmente cuando había menos trabajo. Tenía un carácter encantador y un sentido del humor brillante. Elena era originaria de Colombia y había emigrado a los Estados Unidos con su hijo de 7 años. Toda su familia permanecía en Colombia. Como madre soltera, Elena era sumamente responsable en su empleo. Por lo general, era la primera en llegar y la última en marcharse. Durante los 2 años que llevaba trabajando en el almacén, nunca había faltado ni un solo día. Por eso me resultó extraño no verla aquella mañana. Pregunté a una de nuestras compañeras si la había visto, y me respondió que sí, pero solo el día anterior. Luego hablé con nuestra supervisora para saber si Elena había avisado de su ausencia, pero me dijo que no, que simplemente no se presentó. Aunque lo noté inusual, en ese momento no le di demasiada importancia. Después de todo, Elena y yo no éramos tan cercanas, así que había muchas cosas de su vida que desconocía. Podría haber tenido un inconveniente con su hijo u otro asunto personal. Sin embargo, al día siguiente tampoco se presentó ni al siguiente ni al otro. Pasaron 4 días sin que nadie supiera nada de Elena. No tenía su dirección, pero sí su número de teléfono móvil. Intenté llamarla varias veces, pero no obtuve respuesta. Algunos días después observé que varias compañeras estaban reunidas alrededor de una de ellas, que parecía mostrar algo en su teléfono. Me acerqué para ver de qué se trataba, y era un video de Elena. En el video, Elena aparecía visiblemente alterada, nerviosa y aterrorizada. Había grabado el video mientras conducía, colocando el teléfono en el tablero. Con palabras entrecortadas, explicó que mientras transitaba por un tramo solitario de la carretera, había visto una furgoneta negra estacionada, aparentemente tratando de ocultarse en una zona boscosa. Por curiosidad, miró hacia ese lado y vio a 2 hombres sacando bolsas negras de basura y pasándolas a otro vehículo detrás del furgón. Una de las bolsas se rompió, y de ella cayeron lo que parecían ser restos humanos. Trozos de carne, brazos, piernas e incluso cabezas. Elena estaba en un estado de pánico evidente. La compañera que compartió el video dijo que Elena se lo había enviado de forma privada a través de un chat de Facebook, pero ella no lo vio hasta esa mañana porque no revisa esa red social con frecuencia. Además, mencionó que la última conexión de Elena en Facebook fue 3 horas después de enviar el video. Sin embargo, una amiga cercana de Elena contó que también le había enviado varios mensajes sin obtener respuesta. Preocupada, el segundo día de ausencia fue hasta su casa, pero Elena no estaba. Una vecina le comentó que hacía un par de días, Elena y su hijo de 7 años se habían marchado en una camioneta negra, de las que se usan para transporte, y no habían regresado. Esto nos alarmó profundamente, por lo que notificamos a las autoridades sobre la desaparición de Elena y su hijo. Ella no tenía familiares en el país, por lo que su ausencia solo fue notada por la vecina y nosotras, sus compañeras. 2 días después, un recolector de basura encontró en un contenedor cerca del almacén una bolsa negra con restos desmembrados que parecían ser de una mujer joven con cabello oscuro. De inmediato, notificó a la policía, quienes confirmaron que los restos eran de Elena tras los análisis forenses. La noticia nos dejó horrorizadas. Fue una tragedia inimaginable para alguien tan cercano. Sin embargo, todas nos hicimos la misma pregunta: ¿dónde estaba su hijo? Según la vecina, se marchó con él. Una compañera publicó el video de Elena en Facebook buscando que alguien pudiera aportar información o pistas sobre los responsables. Al día siguiente, al llegar al trabajo, esa misma compañera me mostró algo en su teléfono. Varias colegas estaban alrededor de ella. Eran comentarios en el video, pero 2 en particular nos dejaron heladas. Uno decía: «Pobre mujer,
Se topó con los desmembradores de la Deep Web, vio lo que no debía y era evidente que irían por ella. El otro, aún más perturbador, decía: espero que no tenga hijos o familia, porque lo más seguro es que les hagan lo mismo, o tal vez ya lo hicieron y los videos ya están en la red oscura. Este último comentario tenía 250 respuestas. Leí cada una de ellas, y lo que descubrí a través de esos mensajes es algo que me atormentará para siempre. Resulta que lo que mi compañera había presenciado aquel día era, muy probablemente, uno de los vehículos utilizados por organizaciones criminales que operan al servicio de las mafias vinculadas con la Deep Web. Según lo que decían las personas en los comentarios, estos vehículos circulaban a diario por las principales ciudades del país, recolectando cuerpos de individuos que habían sido vendidos en subastas clandestinas a través de esa sombría red. Hasta ese momento, jamás había oído hablar de algo así, pero lo que pude entender leyendo los comentarios es que existen personas con enormes cantidades de dinero y poder que compran a otras personas, principalmente mujeres y niños, mediante esta temible red oscura. Los adquieren para satisfacer sus más perversos y retorcidos intereses, tratándolos como simples objetos desechables. Nadie los protege porque, según se decía, estas personas eran secuestradas y comercializadas como si fueran mercancía. En el caso de los menores, incluso en algunas ocasiones, eran vendidos por sus propios padres a estas redes criminales. Todo esto me dejó profundamente impactada. Continué leyendo más de 100 comentarios y respuestas, intentando ordenarlos para destacar los más recientes. Fue entonces cuando noté que algunas personas comenzaron a informar que la mujer del video, es decir, mi compañera, había sido encontrada en las terribles condiciones que ya les mencioné. Sin embargo, esos comentarios eran eliminados rápidamente. Mi amiga, quien había publicado el video, aseguró que ella no era quien los eliminaba. Esto nos desconcertó aún más. Además, había algo todavía más extraño. Este caso nunca se divulgó en las noticias, a pesar de que fue la propia policía quien se encargó de recolectar y analizar los restos de Elena. También ellos fueron los primeros en ver el video, pero no hicieron pública ninguna información al respecto. Detrás de todo esto hay algo aún más inquietante. Aunque lo que le sucedió a mi compañera fue terriblemente doloroso y trágico, al menos se llegó a saber cuál fue su destino. Sin embargo, lo que nunca se pudo descubrir fue qué ocurrió con su hijo. A medida que pasaron los días, la incertidumbre sobre el paradero del hijo de Elena se volvió insoportable. Algunas compañeras sugerían que, tal vez, el niño había sido llevado por las mismas personas que se habían llevado a Elena. Otras, más optimistas, pensaban que tal vez estaba vivo y que de alguna manera había logrado escapar. Sin embargo, la vecina insistió en que lo vio subiendo a la camioneta negra junto a su madre, lo que indicaba que el pequeño estaba directamente relacionado con lo ocurrido. Unas semanas después, mi amiga revisó nuevamente los comentarios en el video que había publicado. Aunque muchos habían sido eliminados, otros nuevos seguían apareciendo con detalles cada vez más escalofriantes. Uno en particular llamó nuestra atención. Decía que los niños eran especialmente valiosos para estas redes porque los vendían para fines aún más oscuros, como rituales clandestinos, explotación extrema o incluso experimentos inhumanos. Leer eso me dejó helada, y aunque deseaba cerrar los ojos y no seguir, sentí que debía conocer toda la verdad. La situación se volvió aún más desconcertante cuando descubrimos que la cuenta de Facebook de Elena seguía activa. Alguien había iniciado sesión desde su perfil varias veces después de su desaparición. Se publicaron mensajes extraños, como si intentaran distraer a cualquiera que estuviera buscando. Mi amiga reportó la actividad a las autoridades, pero nunca nos dijeron si habían encontrado algo. Parecía que cada pista nos llevaba a un callejón sin salida o, peor aún, a un enigma aún mayor. La policía dejó de comunicarse con nosotras. El caso fue archivado rápidamente como si quisieran que todo se olvidara. Nosotras, sus compañeras, intentamos seguir adelante con nuestras vidas, pero la ausencia de Elena y el misterio en torno a su hijo nos persiguieron constantemente. Por las noches no podía evitar pensar en esos vehículos que aparentemente recorrían las calles, invisibles para todos, pero cargados de horrores inimaginables. ¿Cuántas más como Elena habían desaparecido sin dejar rastro? Finalmente, decidí investigar por mi cuenta. Abrí foros y grupos en la Deep Web, lugares de los que jamás pensé formar parte. Aunque mi miedo era enorme,
Sentía que debía intentar encontrar alguna pista, cualquier detalle que me ayudara a entender qué le había ocurrido al hijo de Elena. Lo que vi allí me marcó para siempre. Videos, listas y conversaciones que demostraban que esto no era un caso aislado. Era parte de algo mucho más grande y aterrador. Una red de horror que parecía no tener fin, donde las vidas de personas como Elena y su hijo eran tratadas como simples mercancías. Sofía y yo nos conocimos en la escuela secundaria y nos caímos bien de inmediato. Fue amor a primera vista, así que pronto comenzamos a salir, y no pasó mucho tiempo antes de que formalizáramos una relación. Ella era una joven maravillosa. Con el paso de los años, nuestro amor no hizo más que crecer y volverse cada vez más fuerte. En más de 10 años, nunca nos habíamos separado. Incluso estudiamos la misma carrera para poder estar juntos la mayor parte del tiempo. Sí, sé que eso puede sonar algo dependiente y en cierto modo lo era, pero para nosotros funcionaba. Hace un par de años decidimos que ya era hora de llevar nuestra relación al siguiente nivel, así que quisimos casarnos. Sin embargo, como bien saben, las bodas no son económicas, al menos no cuando quieres hacer algo medianamente decente. Yo había pensado en algo pequeño e íntimo, pero Sofía quería una celebración un poco más grande, donde pudiéramos invitar a amigos, familiares y colegas. Aunque esa idea no me emocionaba tanto, si eso la hacía feliz, yo también lo sería. El problema era que en ese momento teníamos un presupuesto bastante limitado, lo que retrasó un poco la boda. Ambos estábamos tratando de ahorrar lo más que podíamos porque realmente queríamos dar ese paso y hacerlo de la manera que soñábamos. Aunque ya teníamos algunos ahorros, la realidad era que, con nuestros trabajos actuales y todos los gastos que teníamos, el asunto estaba algo complicado. Pero unos meses después, Sofía recibió una propuesta laboral inesperada y muy prometedora que podría solucionar nuestro problema económico. El único inconveniente era que tendría que viajar y vivir durante 4 meses en Corea del Sur. En 7 años de relación, Sofía y yo nunca habíamos estado separados tanto tiempo, y mucho menos en continentes distintos, así que esto era todo un desafío. Al principio me negué rotundamente, pero la verdad es que el sueldo era demasiado bueno para rechazarlo, y eran solo 4 meses lejos de casa. Durante este tiempo, ella trabajaría como consultora para una empresa emergente coreana que buscaba expandirse en el mercado estadounidense. Mientras la compañía establecía su sede aquí, ella tendría que trabajar en la oficina de Corea. A pesar de que entendía las razones, la idea de que Sofía estuviera sola en un país extranjero y tan lejos de mí me inquietaba profundamente. No solo porque la extrañaba, sino porque realmente me preocupaba por su seguridad. Me angustiaba pensar que algo pudiera pasarle. Lo que no sabía era que todas mis peores pesadillas estaban a punto de volverse realidad. La distancia comenzó a afectar mi salud mental. Estaba constantemente ansioso por ella. Días después de su partida, leí una noticia sobre mafias que operaban en varios países asiáticos, engañando a mujeres occidentales con falsas propuestas laborales para involucrarlas en redes de trata de personas. Esto solo aumentó mi paranoia. Tenía un presentimiento constante de que algo terrible podría sucederle, como si mi intuición intentara advertirme. A pesar de mis preocupaciones, quería apoyar a Sofía en su crecimiento profesional, especialmente porque esto era por el bien de ambos y de nuestra boda soñada. Poco después de mudarse me contó que una compañera de trabajo, llamada Hannah, le había propuesto compartir habitación. Aunque al principio me generó desconfianza, luego pensé que sería mejor que no estuviera sola. Incluso conocí a Hannah por videollamada y le pedí su número de teléfono, por si necesitaba contactarla en caso de emergencia. Hannah, que era japonesa, me pareció una persona amable y agradable. No me sorprendió que se llevaran bien, y eso me tranquilizó un poco, aunque no lo suficiente como para dejar de preocuparme. Sofía y yo también tuvimos que adaptarnos a la diferencia horaria. Mientras ella estaba al otro lado del mundo, yo me acostumbré a estar despierto a las 3 de la madrugada para poder hablar con ella al salir de su trabajo, a las 5 de la tarde en Corea. Un día, me comentó que estaban organizando una gran fiesta de disfraces en la empresa, y estaba emocionada por asistir con Hannah. No vi nada malo en ello. Después de todo, trabajaba mucho y tenía derecho a distraerse. Esa noche, como de costumbre, me quedé despierto hasta las 3 de la madrugada para hablar con ella, pero no respondió mis llamadas.
Recordé que era el día de la fiesta y decidí esperar un poco más. Para pasar el tiempo, entré en Facebook. Allí, de casualidad, vi una publicación en un grupo llamado Yo Amo Corea. Comencé a seguir ese grupo tiempo atrás porque publicaban información interesante para extranjeros que no conocían mucho sobre la cultura y la vida en ese país. Las publicaciones solían incluir desde consejos para alojamiento hasta datos curiosos y opciones de trabajo. Lo que debes saber es que, al mudarte a Corea, la mayoría de los comentarios en redes son muy positivos. Sin embargo, hubo uno que llamó especialmente mi atención. Decía, si estás pensando en ir a Corea, tienes que ver esto primero, acompañado de un enlace. Miré el enlace por un instante y estuve a punto de ignorarlo, pero por alguna razón hice clic. Aquí es donde comenzó todo. Al abrir el enlace comenzó a reproducirse un video de baja calidad que mostraba a una mujer rubia completamente desnuda, con las manos atadas al techo con una correa y una máscara blanca en la cara que decía, perra. Mi primera impresión fue que era uno de esos videos horrendos destinados a personas con gustos perturbadores. Presioné la X para cerrar la ventana, pero el video se volvió a abrir inmediatamente. Esto ocurrió varias veces, hasta que decidí dejarlo abierto. Entonces el video se amplió para ocupar toda la pantalla de mi teléfono. Pensé que mi celular había sido infectado con un virus, ya que no sé mucho sobre ese tipo de cosas, pero el video continuó reproduciéndose. Después de unos momentos, apareció otra figura en escena, un hombre con una máscara de samurái y una enorme katana en la mano. En ese instante seguía pensando que se trataba de un montaje grotesco, algo preparado para un público enfermo. Sin embargo, lo que ocurrió después quedó grabado en mi memoria como lo más aterrador que he presenciado. El hombre se acercó a la mujer, y ella comenzó a gritar y suplicarle que no le hiciera daño, que la dejara ir. Él miró hacia la cámara, hizo un gesto de saludo y sin vacilar, cortó el cuerpo de la chica por la mitad. Sentí una mezcla de shock, asco y terror. Estaba paralizado. Apenas podía respirar y mis manos temblaban tanto que casi dejó caer el teléfono. Lo peor era que lo único que podía pensar era en Sofía. Con las manos temblorosas marqué su número pero no contestaba. Llamé 10, 20, quizás 30 veces. No sé cuántas, pero nunca respondió. Entonces intenté contactar a Hannah, pero tampoco hubo respuesta. En un intento desesperado de tranquilizarme, revisé el estado de Sofía en su perfil de redes sociales. Había subido fotos hacía unas horas. Al verlas, debería haberme sentido aliviado, pero noté algo terriblemente inquietante. En las imágenes, ella y Hannah estaban rodeadas de personas disfrazadas. Sin embargo, en todas las fotos, una figura destacaba. Un hombre con la misma máscara de samurái que había visto en el video, de pie cerca de ellas y mirando directamente hacia la cámara. El pánico se apoderó de mí. Me levanté de la cama gritando «no», como un loco y volví a marcar una y otra vez los números de Sofía y Hannah, pero seguían sin responder. De pronto, el teléfono comenzó a sonar. Era una videollamada de Sofía. Brinqué hacia el teléfono y contesté de inmediato. Lo que vi me llenó de terror absoluto. Sofía y Hannah estaban de pie junto a una cama, con las manos atadas detrás de la espalda y máscaras blancas en el rostro con la misma palabra que había visto en el video, perra. A su lado el hombre de la máscara de samurái sostenía su katana. Empecé a gritar y a suplicar desesperado. «Déjalas en paz, aléjate de ellas, voy a llamar a la policía». Pero él no respondió a mis palabras. En cambio, se acercó a la cámara, saludó nuevamente como en el video y mostró una hoja de papel con el mensaje «Hagamos un trato». Aterrorizado, entre lágrimas y con la voz rota, le dije que haría lo que quisiera si las dejaba libres. Entonces mostró otra hoja con una cuenta bancaria y escribió que tenía 10 minutos para transferir $2,000. O, estas dos perras se convertirán en 4. Apenas tenía más que esa cantidad en la cuenta de ahorros que habíamos guardado para la boda. Con las manos temblorosas, inicié la transferencia mientras del otro lado de la pantalla escuchaba los sollozos y súplicas de Sofía y Hannah. Un sonido fuerte, como un tic-tac, marcaba la cuenta regresiva. Envié el dinero lo más rápido que pude y le mostré la confirmación al hombre. Él se acercó nuevamente a la cámara, levantó otra hoja de papel que decía, «Si llamas a la policía, están muertas». Saludó una vez más y colgó la llamada. Intenté comunicarme con Sofía y Hannah incontables veces después de eso,
pero nunca volvieron a responder. Pasaron un día, 2, 3 días, y yo estaba perdiendo la cordura. Durante esos días no probé bocado ni dormí más de 1 o 2 horas. Mi cabeza parecía a punto de estallar, y nunca en mi vida me había sentido tan aterrorizado. Al llegar el 4.º día, alguien tocó la puerta de mi departamento. Era Sofía. Al verla de pie frente a mí no podía creer lo que mis ojos estaban viendo. Ya me había imaginado lo peor. La abracé con todas mis fuerzas, y ambos lloramos desconsoladamente durante un buen rato. Sin embargo, aunque le pregunté muchas veces qué había pasado durante esos días, dónde había estado y cómo había logrado regresar, ella no me respondió nada. Nunca lo hizo. Cada vez que mencionaba el tema, guardaba silencio y se alejaba. Lo mismo sucedía si preguntaba por Hannah, así que con el tiempo dejé de insistir. En algún momento ambos acordamos dejar todo aquello atrás y tratar de continuar con nuestras vidas. Han pasado 5 años desde entonces. Finalmente logramos casarnos, formar una familia y seguir adelante. Pero aquel episodio horrendo permanece como una sombra constante en nuestras vidas, una que evitamos mirar para no revivir ese terror.